Buenas tardes. En esta oportunidad presentaremos el test de apercepción temática en el curso Pruebas Proyectivas. Los integrantes del grupo son Jessica Tejeda, Daniel Ríos, Marcialina Jiménez, Roxana Fernández y Guadalupe Ramírez. El autor del test de apercepción temática es Henry Murray, en el año 1935. El tiempo de aplicación de la prueba es de 60 a 120 minutos. Puede ser de manera individual y colectiva. La edad de aplicación es a partir de los 12 años y el material contiene un juego completo de 31 láminas, una en blanco, 11 son universales y el resto se divide en función del tipo de población según la edad y el sexo. Se necesita el manual de aplicación, hoja para registrar respuestas, papel, bolígrafo y cronómetro. La forma de aplicación se requiere mostrar láminas y pedir que se narre una historia, considerando en cada escena lo que ha sucedido antes y lo que sucederá después. Se puede aplicar de forma total, aplicando las 20 láminas o de forma reducida, seleccionando algunas láminas según la edad y el género del examinado. El objetivo del test de percepción temática es que el sujeto proyecte sus tendencias, conflictos y temáticas predominantes, como necesidades, expectativas y miedos inconscientes, que formen parte de los rasgos de la personalidad, permitiendo acceder a los procesos psíquicos del sujeto analizado. Áreas que evalúa el test de percepción temática. Área familiar, donde se tiene que tener en cuenta cómo fue moldeada la personalidad de la niñez y sus resultados en la actualidad, la importancia de la familia para el individuo. Área del amor y matrimonio, donde se debe definir la situación de una relación amorosa y su intensidad, la maduración y duración de la relación, como las amenazas que se presentan en la relación. Área de las relaciones sociales, es la interacción entre el padre e hijo, entre amantes, entre empleador y empleado. Área del trabajo, significado del trabajo para el examinado, a su vez las condiciones que inhiben o interfieren seriamente en la actuación del examinado en el campo laboral. Importancia del test. Revelación de dinámicas internas. Este test permite que los participantes proyecten sus pensamientos y sentimientos en imágenes, brindando de esta manera al evaluador una visión más profunda de su mundo interno. La exploración de conflictos y emociones no expresadas. Las respuestas a las imágenes en el test a menudo revelan conflictos no resueltos o emociones que una persona puede tener dificultad para expresar. Adaptabilidad a diferentes poblaciones. El test puede adaptarse a diferentes grupos, incluidos niños, adolescentes y adultos. Además, puede ser utilizada en diversas configuraciones, como clínicas, escuelas o entornos laborales. Indicadores gráficos. Ubicación de la figura principal, lo que sugiere la importancia en su paciente que asigna a ciertos elementos en su vida. Detalles específicos. Prestar atención a determinados detalles revela preocupaciones, intereses y experiencias significativas para él o la paciente, y esto lo describe en todo el escenario. Uso del espacio en la tarjeta. Él o la paciente se enfoca en una imagen o describe todo el escenario de manera equitativa, proporcionando información sobre la atención y enfoque del sujeto. Cambios en la narrativa. Determinar si hay cambios significativos en el tono emocional o en la trama a lo largo de la tarjeta, que van a indicar áreas de conflicto, áreas emocionales o en la historia del o la paciente. Mi nombre es Guadalupe Milagros Ramírez Ponce y voy a continuar con la presentación. Indicadores psicológicos del TAT. Temas recurrentes. Busca identificar temas recurrentes o patrones a lo largo de las respuestas del individuo, lo que puede indicar preocupaciones subyacentes, conflictos emocionales o patrones de pensamiento persistente. 2. Contenidos emocionales. Se analiza las interacciones entre los personajes de la historia creadas por el individuo. Puede revelar información sobre sus relaciones interpersonales, así también como
5. Uso de símbolos y metáforas. Implica la interpretación de símbolos y de metáforas que son utilizados por el individuo, contando las historias, lo que puede proporcionar una ventana a la condición simbólica del evaluado y revelar aspectos subyacentes de su pensamiento. 6. Niveles de imaginación y creatividad. Son indicadores importantes. Estos pueden ofrecer información sobre la capacidad del individuo para pensar en forma abstracta y sus niveles de imaginación. 7. Estilo narrativo. La forma en que el individuo estructura y presenta sus respuestas puede ser relevante. Algunas personas pueden narrar de forma coherente y estructurada, mientras otras pueden mostrar una narración desordenada y caótica. 8. Reflexiones sobre el yo. Se analiza cómo el individuo se presenta a sí mismo en las historias. Estas pueden proporcionar información sobre la autoimagen, sobre la autoestima y las percepciones del yo. Fundamentación teórica del TAT desde la perspectiva psicoanalítica. 1. Proyección. Es un concepto centrado en la teoría psicoanalítica. Los individuos proyectan sus pensamientos, sentimientos y conflictos internos en las imágenes ambiguas presentadas en el test, considerando las respuestas como una proyección de la mente inconsciente del evaluado. 2. Inconsciente. Es de una perspectiva psicoanalítica. Una gran parte de nuestra vida mental tiene lugar en la inconsciencia. El TAT se diseñó para acceder a estos aspectos inconscientes. 3. Dinámica de conflicto. La teoría psicoanalítica sostiene que los conflictos emocionales que no son resueltos pueden llegar a dar lugar a síntomas psicológicos y problemas de adaptación. El TAT busca explorar estas dinámicas logrando activar respuestas emocionales y relevar aspectos no resueltos de la psique. 4. Complejidad de la personalidad. Se sabe que Freud creía en la complejidad de la personalidad y en la importancia de los procesos inconscientes, así también en la determinación del comportamiento. El TAT tiene como premisa el que la personalidad no se puede entender completamente a través de la autoinformación consciente y que las respuestas a estímulos ambiguos proporcionan una ventana a las capas más profundas de la psique. 5. Simbolismos. La teoría psicoanalítica enfatiza el papel del simbolismo en la mente humana. En el TAT, las imágenes a menudo se seleccionan por su capacidad para evocar respuestas simbólicas, las que pueden proporcionar información sobre los procesos inconscientes, las asociaciones simbólicas del individuo. Caso seleccionado. Datos personales. Apellidos y nombres. Sujeto con iniciales R, Y, A, C. Edad, 25 años. Fecha de nacimiento, 1/1/1998. Estado civil, soltera. Grado de instrucción universitaria. Lugar que ocupa de hermanos. Es la primera hermana. Domicilio, Avenida Ferrocarril, Manzana 2, Lote 2. Lugar de procedencia, Puno, Perú. Motivo de consulta. La paciente de 25 años de edad menciona que, en sus propias palabras que me siento muy decaída, triste, lloro con frecuencia debido a una situación que ya pasé hace un tiempo. Sin embargo, no puedo superarlo. Son tantos recuerdos y tantas cosas que me gustaría decir. Trato de guardar mi dolor, pero cada vez que recuerdo se viene otra vez las lágrimas. Problema actual. La evaluada, desde que se enteró hace 3 semanas sobre la infidelidad de su pareja, comenzó con falta de respiración, dolor de pecho, llanto constante, pérdida de apetito, disminución de la atención, pérdida de la confianza en sí misma, desvalorización, sentimientos de culpa, no sabe qué hacer con su vida sin su pareja.
pesadillas, imposibilidad para conciliar el sueño, temblores y hormigueos por todo su cuerpo. La paciente menciona que primero le contó de la infidelidad a su madre, la que reaccionó de manera abrupta, diciéndole que es ella la que tiene la culpa por todo lo que ha pasado, que debía de haber aceptado la pedida de mano o incluso que ya debía de tener un hijo, que ya tenía 25 años, que ya era tiempo para tener hijos y que a lo que la evaluada respondió de que todo lo que pasaba era por su culpa, por todo el abandono que ella había tenido. Y que estaba pasando toda esta situación por culpa de su madre y su abandono. Que ella siente temor con perder a su pareja así como perdió a su padre. Que ella aún no supera la muerte de su padre. Teme sentir el abandono nuevamente. La evaluada refiere que no quiere que nadie más se aleje de su vida. Bien, recomendaciones. La intervención individual, terapia de duelo, abordaje en técnicas de activación conductual, abordajes en técnicas de afrontamiento, terapia familiar o sistémica, abordaje de técnicas de reestructuración cognitiva, técnicas de relajamiento. ¿Cómo pedir al participante que cuente una historia para cada lámina y que incluya detalles sobre lo que está sucediendo, añadiendo las siguientes preguntas? ¿Qué ves en la lámina? ¿Qué pasó para que se presentara la situación? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué siente y piensan los protagonistas? ¿Cuál fue el resultado de la historia? Aplicación e interpretación. La paciente revela posibles conflictos relacionados con la necesidad de la presencia y apoyo de su padre. En la historia que narra, ella refiere: esa noche vino su padre y le dijo: hijo, deja de llorar. Recuerdo que tenía unas cuerdas en el cajón de la habitación. Iré a buscarlas y te ayudaré a arreglarlas. Destaca cómo, a pesar de la ausencia física de su padre, ella añade la figura paterna a la lámina, asociando el violín dañado con su héroe, sugiriendo así una dependencia emocional y la búsqueda de apoyo externo para superar desafíos. La paciente refleja una clara necesidad de contar con el respaldo de otros para enfrentar y resolver problemas, indicando una posible dificultad para afrontar situaciones de manera autónoma. Además, la persistencia en la mención del padre en el presente, a pesar de su fallecimiento, sugiere un duelo no superado y la negación aún de la pérdida. En la lámina 2 se puede observar que la evaluada omite a las personas que trabajan, donde podría referirse a la mujer como emprendedora. Significa que, a pesar de las dificultades que atraviesan, pueden cumplir sus objetivos. Por un lado, tiene éxito en sus esfuerzos por alcanzar sus objetivos académicos. Por otro lado, esto se suma al cuadro de enorme pérdida expuesta por la muerte de los padres de la joven mencionada en el texto. También refleja el deseo de tener éxito, seguir adelante, pese a lo negativo que le tocó vivir. Aprendió por sí sola porque le tocó vivir situaciones negativas. Es como si fuera una niña que lucha sola para lograr algo sabiendo que lo logrará. Bien, en la lámina 3 se observó que la paciente agregó al ser querido que había fallecido y menciona que, aunque hay mucha gente alrededor, no era suficiente. Concluyó agregando que, al igual que la historia anterior, que murió alguien muy importante en su vida, es muy relevante en su vida la muerte de un ser querido, que puede indicar que la paciente estaba deprimida porque perdió a alguna persona importante, y eso la afectó, tanto que reprimió el dolor y se veía fuerte delante de los demás. En la lámina 4, la historia de esta lámina que indica a la paciente fue aleatoria. Así se evidencia que suele perdonar las presuntas sospechas de infidelidades y darle un final feliz a la historia. Por otro lado, se puede evidenciar que es una persona pasiva. Asimismo, puede fingir que no ha pasado nada, puede reflejar miedo porque te hace pensar que puede perder a alguien como pareja debido a una pérdida anterior, y así ella evita cualquier cosa que pueda causar daño, dolor, como una pérdida. En este caso se puede sacar la conclusión sobre la relación entre los objetos inconscientes en dicha interacción, porque intentan ocultar su miedo principal,
ignorando lo obvio, tomando mecanismos de defensa que reconcilian las relaciones objetales inconscientes con la realidad social, más autoconciencia como negación, represión, evitación y aislamiento. Bien, resumiendo la lámina 5, la paciente evidencia desafíos familiares significativos que han dejado una huella en sus relaciones. La situación parece haber afectado negativamente a la familia, especialmente a la madre, quien enfrentó despidos laborales y distanciamiento emocional. En la lámina 6, la paciente, al mencionar que es un profesor que le gustaban sus alumnas, podría indicar la presencia de preocupaciones o ansiedades relacionadas con dinámica de poder, vulnerabilidad y posiblemente experiencias traumáticas pasadas. La elección de esta temática sugiere la proyección de tensiones emocionales o miedos subyacentes en el contexto de relaciones de autoridad. Este hallazgo resalta la necesidad de abordar de manera cuidadosa y compasiva las preocupaciones de la paciente, así como de explorar cualquier experiencia pasada que pueda estar contribuyendo a la creación de esta narrativa. Lámina 7. La paciente manifiesta una marcada necesidad de conexión y unión con su madre, a pesar de revelar una relación conflictiva con ella. Según la historia que narra, destaca que la protagonista, una niña aplicada y dedicada, busca constantemente la aprobación y la compañía de los demás, reflejando un anhelo profundo de evitar la soledad y ser valorada por su entorno. La descripción de la niña como alguien que ayuda a su madre obtiene las mejores calificaciones y anhela la compañía de un hermanito. Sugiere una búsqueda activa de validación y afecto, indicando una complejidad emocional en su relación con una figura materna. Lámina 8. La paciente emerge el retrato de una madre inmersa en preocupaciones financieras que inicialmente sugieren la posibilidad de un desenlace trágico. No obstante, la narrativa de un giro esperanzador al revelar que la mujer supera las adversidades, buscando ayuda psicológica y emergiendo triunfante y satisfecha con su trabajo. Este relato apunta a una figura resiliente, capaz de alcanzar sus metas, destacando la capacidad de transformación y el impacto positivo de la intervención psicológica en un bienestar emocional. Asimismo, la sugerencia de una percepción cambiante por parte de los demás hacia el protagonista resalta la nueva de una persona dotada de habilidades admirables, culminando en un desenlace que refleja no solo la superación personal, sino también el potencial de su entorno. Lámina 9. En la narración de la paciente se destacará la presencia de una mujer atractiva que observa desde la distancia a otra mujer joven, angustiada y vestida, mientras camina por la playa. Este relato evoca temas complejos de rivalidad femenina, compitiendo por afecto sexual o una búsqueda compartida de conocimiento. A medida que se desarrolla la historia, emerge un sentido de competencia por el afecto de los demás, sugiriendo que la paciente posee una sólida confianza en su identidad y lo que tiene por ofrecer. Además, se revela una predisposición a disfrutar de la compañía de los demás, señalando una naturaleza amigable y posiblemente una preferencia por la constante interacción social. Lámina 10. En la historia, dejó el personaje de un hombre y lo convirtió en una mujer, por contexto de que ella ha estado ahí para su hija durante sus problemas de salud. Menciona que su madre le está protegiendo. Se puede interpretar de la siguiente manera. La paciente quiere más atención de su madre, desea que esté dependiente de ella y pueda ser muy unidas. Lámina 11. En el relato de la paciente llama la atención la omisión del dragón, sugiriendo la posibilidad de que este personaje presentara un elemento potencialmente peligroso. Esta ausencia podría insinuar la influencia del padre autoritario o amenaza en su vida, o incluso podría simbolizar otras experiencias percibidas como amenazantes. Es esencial considerar si esta representación se basa en vivencias reales, en figuras paternas o en narrativas imaginarias que podrían haber dejado una impresión duradera. Este hallazgo en la narrativa revela que la riqueza de la psicodinámica de la paciente, sugiriendo la presencia de posibles conflictos no resueltos o temores arraigados que merecen una exploración más detallada en el contexto de la psicología. Lámina 12. La paciente introdujo elementos adicionales a la lámina, incorporando una narrativa que no estaba presente en la imagen original. En esta historia, una amiga busca romper un matrimonio a través de un chisme, sugiriendo posiblemente la existencia de problemas familiares no resueltos. Se mencionan rumores previos que apuntan a una historia anterior donde la paciente se habría
desestabilizado su familia, lo que en la última instancia llevó a la paz de su madre. Sin embargo, la afirmación final en que la madre queda sola a pesar de ser diferente a la realidad puede estar reflejado al impacto emocional de la muerte del padre del paciente. Este es muy complejo relato subraya la necesidad de explorar a fondo la psicodinámica familiar y los procesos de duelo que podrían estar influyendo en la percepción del paciente. Lámina 13. Se observan sus constantes pensamientos sobre la muerte y el dolor que sufre por ella. Se puede ver que a pesar de que refiere al personaje de la lámina como una mujer muerta, siempre guarda el recuerdo de su padre, que ya no está aquí. Sus pinturas representan diversas situaciones, pero no pueden evitar el hecho de que un paciente que aún no ha superado puede tener un miedo inconsistente al abandono o sentirse solo, lo que lleva a pensar en el futuro y en situaciones pesadas que aún no lo ha superado. En la historia que nos cuenta la evaluada en la lámina 14, la historia denota sentimientos de soledad y vacío existencial. La referencia a la luz que se puede apagar refleja temor al abandono y necesidad de apoyo emocional. Asimismo, se evidencia una visión pesimista sobre las relaciones humanas. En la lámina 15, el contenido depresivo es evidente. La pérdida parental no elaborada persiste como un duelo patológico, con ideación suicida compensatoria de sentimientos de vacío. En la lámina 16 se aprecia una marcada desconfianza interpersonal, con percepción del entorno como amenazante y con tendencia a perjudicar. Estas ideas de referencia refuerzan el aislamiento como mecanismo de protección. Lámina 17. El tema de la violencia refleja la introyección de relaciones objetales sádicas que provocan angustia. La identificación proyectiva con el personaje femenino denota vulnerabilidad ante figuras hostiles. Lámina 18. El énfasis en los vínculos familiares evidencian anhelos de estabilidad ante carencias afectivas tempranas. La búsqueda de contención emocional es un eje vinculante en las relaciones de objeto. Lámina 19. Persiste la sensación subjetiva de desamparo y desprotección, con percepción del contexto como frío y desolador. Se proyectan sentimientos depresivos de vacío y aislamiento. Lámina 20. La historia refleja ambivalencia entre deseos de intimidad y temor a nuevas pérdidas traumáticas. Subyace el conflicto entre necesidades afectivas y evitación al sufrimiento, lo que obstaculiza la cercanía interpersonal. Conclusiones. La evaluada suele ser una persona que mantiene las distancias con los demás. Esto lo utiliza como mecanismo de defensa, porque siempre quiere el apoyo incondicional de la gente que quiere y además tal vez necesite que alguien la apoye para realizarse aún más como persona y lograr sus objetivos de manera efectiva. Además, el duelo no resuelto es palpable, se muestran mecanismos de defensa como la negación y la represión a raíz de la muerte de su padre, lo que empeora su vida cotidiana y sus relaciones. Muchas gracias por la atención prestada.